En el circo del día de hoy, 11 de diciembre del 2023, López se convirtió en un farsante, sacrílego e irreverente presidente, pues tuvo la osadía de comparar como símbolos de los mexicanos a Benito Juárez. Primero, manifestó que mañana no habrá mañanera, que porque es el día de la Virgen de Guadalupe, que es el símbolo nacional que une al pueblo de México, y que en segundo lugar, repito, el símbolo que une a los mexicanos es Benito Juárez, lo cual resulta una verdadera estupidez de parte de López, pues si el pueblo de México no lo sabía, Benito Juárez fue un traidor a la patria, igual que lo es López. Era un indio zapoteca que se avergonzaba de su origen, que se codeaba con la clase liberal, pudiente, rica de esa época, y se avergonzaba de ser indígena. Despojó a los mismos indígenas y a los mestizos de sus tierras en la Ciudad de México, que porque no eran autosuficientes en la producción de maíz, y regaló las tierras e hizo negocio con los ricos y pudientes de esa época. Pero lo peor fue cuando Benito Juárez dejó de pagar la deuda que tenía México con Francia, Inglaterra y España, y dejó de pagar esa deuda en septiembre de 1861, y eso es lo que provocó la guerra con Francia, porque España e Inglaterra se retiraron, y en la segunda invasión fue que este señor venció a los franceses, pero siguieron en el territorio nacional y él tuvo que salir huyendo. Pero para no adelantarme en las traiciones de Benito Juárez, que López, de manera respetuosa a la devoción del pueblo de México, compara como el segundo símbolo nacional de este país, que está bien pendejo y está simplemente disvariando este loco de marra, me permito accionar sus declaraciones burlescas así. Bueno, es que mañana es la Guadalupe, no hay mañanera, es la Guadalupe. Bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, es el símbolo que más une a México. Hay quienes no son católicos, pero son guadalupanos. Hay quienes son de otras religiones y son guadalupanos. Hay agnósticos guadalupanos. Si ustedes hacen una encuesta, si quieren, no la hagan, porque no tiene caso, porque van a confirmarlo. Pero es el símbolo número uno de los mexicanos. Sí. Y en segundo lugar, claro, no tan cerca, pero sí en segundo lugar, nuestra segunda imagen de respeto se llama Benito Juárez. Fíjense cómo somos los mexicanos. Este loco juega con la fe de todos los mexicanos que profesamos a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se pone a afirmar
que el segundo símbolo nacional que une a los mexicanos es Benito Juárez, cuando este sujeto en sus leyes de reforma de 1857, en esa Constitución, declaró la división de la Iglesia y el Estado, robó todos los bienes de la Iglesia, era un masón redomado y además un penitente arrepentido, porque ese individuo se consideraba, igual que López, como un dios, y que aún a pesar de que era un indio chaparro, prieto y feo, se consideraba Dios, igual que el indio tabasqueño, y que por otro lado este señor cometió una traición terrible al país. Celebró un tratado llamado el Tratado de Maclay Ocampo, en donde cedía el territorio del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca para que los norteamericanos dispusieran de ese terreno, entrando y saliendo de manera absoluta y libre. Que no se llegó a consolidar ese tratado, no se llegó a ratificar por el Senado estadounidense por la guerra de recesión que empezó en Estados Unidos, y no creyeron conveniente ratificar ese tratado, pero el territorio de Tehuantepec se siguió usando, y fue hasta Lázaro Cárdenas en que, por convenios que tuvo el gobierno de México por su conducto para entrar como aliado a la Segunda Guerra Mundial, fue que quedó sin efecto ese tratado. Y para demostrar que Benito Juárez fue un traidor a la patria y no representa la unión de los mexicanos, sino que es considerado por la Iglesia Católica como enemigo de la fe, sobre todo de la fe guadalupana, porque este indio oaxaqueño se creía Dios, igual que López. Por eso López lo considera como su héroe y como su segundo símbolo. Pues que le haga provecho, porque el pueblo de México no considera a Benito Juárez como el segundo símbolo que une a los mexicanos. El símbolo que une a los mexicanos, sin lugar a dudas, es el patriotismo, el fervor y el amor a México. Los mexicanos no tenemos como héroes a traidores a la patria, como fue Benito Juárez y este farsante sinvergüenza, zafado de López. Y para acreditar mis dichos, voy a exhibir parte de la historia contada así. Sabido que México tiene que atender los ordenamientos de nuestro país del norte, vecino. Eso es una realidad que no podemos negar. Inclusive los grandes héroes de la patria han cedido a las exigencias gringas y otros hasta les ofrecieron jugosos regalos a cambio de apoyo. Esto último fue lo que hizo precisamente este mismísimo pendejete Benito Juárez, cuando ofreció ceder territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos con el fin de que lo reconocieran como presidente y vencer a sus adversarios. Sí, eso hizo Benito Juárez. Autorizado por el mismísimo Don Benito, ese pinche chavarrito que todos vemos como un dios, el 14 de diciembre de 1859, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Robert Milligan, y el legendario político liberal mexicano Melchor Ocampo, el mismo de la calle de Porlanzures, firmaron en Veracruz, hasta donde se había instalado el gobierno juarista en plena lucha contra los conservadores, el llamado Tratado Maclay-Ocampo. En general, con este tratado, México se comprometía a ceder a Estados Unidos a perpetuidad el paso por el Istmo de Tehuantepec y otros puntos del territorio nacional. Sí, los gringos tendrían vía libre para que sus productos comerciales, militares y tropas pasaran por territorio mexicano en la zona del Istmo. Y por todo el territorio que tuviera que recorrer para entrar y salir de él, ¿Por qué hizo esto Juárez? Pues por urgencia. Él
Necesitaba que Estados Unidos reconociera su gobierno y así poder imponerse de una vez por todas a sus rivales políticos. Los ya muy debilitados conservadores, sí, los mismos que trajeron a Maximiliano y Carlota. Estados Unidos cumplió la parte de su acuerdo, apoyando públicamente a Juárez y hasta le dio armas a las fuerzas liberales. Así, Benito Juárez finalmente pudo triunfar y se convirtió en el presidente legítimo de México. ¿Les suena algo parecido con Andrés Manuel López Obrador? Pero don Benito no fue considerado por la historia como un maldito traidor entreguista, porque esto la historia no lo cuenta, esto los libros de texto no lo dicen, más bien, sino por su buena suerte. Al entonces presidente de Estados Unidos, James Buchanan, le agradaba y convenía la firma de ese tratado. Sin embargo, este no fue ratificado por el Senado estadounidense. Por aquellos años, en Estados Unidos iniciaba la Guerra de Secesión, por lo que el Senado consideró que de aceptar el tratado se fortalecerían los estados separatistas del sur. De esta manera, el Tratado Maclean-Ocampo nunca entró en vigor y México mantuvo su soberanía. Y Benito Juárez, ese pinche chaparrito enano oaxaqueño, la libró. Debido a la buena suerte que tuvo Benito Juárez en este hecho, el historiador José Fuentes Mares dijo la frase: Dios era juarista. Bueno, es claro que Benito Juárez fue un traidor, porque algo que no dijo este historiador es que Benito Juárez ofreció a un general yanqui que comandara el ejército mexicano, y López se ve en Juárez porque también se cree Dios, se cree Mesías, pero de barro. Y lo cierto es que López es un farsante y merolico presidente, traidor a la patria. Muchas gracias.